Doy ya la bienvenida a Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. Un gusto tenerla aquí en Conclusiones. Déjeme comenzar preguntándole con el tema que veníamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la desaparición forzada de estos 4 niños. Más allá del enfrentamiento que usted tiene con el presidente Noboa, del que vamos a hablar ahora, usted no deja de ser parte del Poder Ejecutivo, parte del gobierno de Ecuador, y me interesa tener su palabra sobre este tema. En realidad, Ecuador está consternado, Ecuador está en luto, está en luto. Hace más de casi 8 días que yo me manifesté en redes con la desesperación y la angustia que los padres ya venían estando en esta declaración de la desesperación de no encontrar a sus hijos, y pues hoy en día ya es de conocimiento nacional e internacional lo que acontece en el Ecuador, que en realidad nos deja consternados al mundo entero saber de que han sido desaparecidos inocentes niños. Y yo lo vuelvo a repetir, son inocentes. Un juez ha calificado de desaparición forzada, o sea, quiere decir que ya estamos en un caso legal, en un caso en el que no se le puede ocurrir a un gobernante llamarlos héroes y luego aparecer un ministro de Defensa a decir que han estado robando y que ahora son parte de la delincuencia del Ecuador, es decir, justificándose tantas cosas cuando en realidad ya está claro y evidente que la desaparición de estos niños y de estas criaturas es evidente, y que sus padres, quienes piden justicia, es algo que yo he venido pidiendo y he estado recalcando todo este tiempo desde que fui desterrada a Israel. ¿Qué es lo que pasa con la justicia del Ecuador, querido Iván? Y eso es lo que cada vez aflora y cada vez flota, que casos independientes al inicio, pero luego terminan siendo un escándalo justamente con la justicia. Y estos son 4 niños y más de 4 versiones del gobierno, 4 versiones del gobierno, nada diferente con lo que han venido diciendo de mí. Hoy en día yo ya salí de un proceso de sumario administrativo. Todo este tiempo he sido yo quien he querido dar el golpe de Estado, he sido yo quien he estado eh, por poco y no gestando el derrocamiento de un presidente. He sido yo quien voy a poner al país de patas arriba, como decimos normalmente en nuestra ciudadanía, que voy a desarmar las Fuerzas Armadas, que va a ser difícil y nefasto que sea la sucesión presidencial, Iván. Es decir, estas versiones tan incoherentes de un gobierno que en realidad no encuentra el norte ni hacia dónde llevarnos. Ahora mis derechos han sido restituidos, Iván, en mitad de este proceso, y en realidad no hay nada que celebrar, se ha hecho justicia. Y creo que aún estos padres y la gente y los ecuatorianos, como lo señalé en la audiencia, tenemos sed de justicia. La justicia le ha dado la razón, la ha restituido en su cargo, pero el presidente ahora la manda a Turquía. Teóricamente usted mañana tendría que estar presentándose en Ankara. En estos momentos usted está en Quito. Por otro lado, si se respeta la Constitución, el 5 de enero el presidente tendría que tomar licencia para que la vicepresidenta o el vicepresidente en el cargo se haga cargo de la presidencia para que pueda entrar en campaña. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a Ankara? ¿Se va a quedar en Quito? ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad son 30 días que me da la ley, ya lo dijo la jueza. Recordemos a toda nuestra audiencia que la sentencia verbal de la juez Nubia Vera fue que no hay ni fraude procesal de lo cual nos acusaron, que no existe perjurio, que no hay abuso del derecho como nos había acusado la ministra de Trabajo. El sumario se quedó sin causa, ni hubo origen, no hubo abandono del cargo, es decir, el derecho al debido proceso y la defensa de garantías de la seguridad jurídica también quedó escrita dentro de esta sentencia, por lo cual Sí. he sido convocada a la asamblea hoy justamente, por el caso de la juez. Entonces, hay muchos actos que en esta semana y en estas pocas horas han sido revelantes y preocupantes para el Ecuador, porque recordemos que luego de esta sentencia yo caminé hacia mi despacho para retomar las labores de acuerdo a la sentencia de la juez, y me encontré militarizada la vicepresidencia, en donde me impidieron el paso al despacho vicepresidencial
evitando obviamente de continuar hasta para poder cumplir este decreto presidencial que se le ocurrió al presidente después de que me han cerrado la actividad administrativa con la que yo tengo que obviamente dar paso al decreto presidencial. ¿Cómo voy a comprar el pasaje? ¿Cómo administrativamente se tiene que llenar los formularios para gestionar todo el decreto que él pide que se haga, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, la ley me da los 30 días para poder hacerlo y estoy esperando que me abran las Sí. puertas del despacho vicepresidencial, porque obviamente hay otras circunstancias que vamos a tener, por ejemplo, un feriado que él declaró hasta el 6 de enero, desde el 5 al, perdón, desde el 1 al 31 al 5 de enero, lo hizo por decreto presidencial. Entonces, hay muchas cosas que aún están en el camino. Hoy sé que estoy convocada a la Asamblea Nacional el día de mañana por las declaraciones justamente de la jueza que gravemente, en realidad, pasa la justicia del Ecuador. No es poco caso, Iván, lo que ella acaba de revelar ante la Asamblea Nacional, lo que por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy, es prácticamente le coaccionó a ella para que fallara en contra mío. Es decir, es un escándalo lo que en este momento judicialmente y en la justicia se vive en el Ecuador. El presidente ha Claro. intentado todos los días provocar mi destitución. O sea, tengo un hilo gigante de cosa tras cosa que intenta el presidente. Ahora el señor de la Gasca intenta hacerse el ciego al no querer leer las letras claras y escritas de la Constitución, diciendo que lo que dice no importa, sin embargo lo vamos a hacer. Y lo peor a esto, Iván, es que la Sí. presidenta del CNE, la señora Diana Tamaí, se ha unido también a este unisón, es decir, un llamamiento a que si el presidente no cumple la Constitución, tampoco puedan cumplir el resto de los candidatos a asambleas que en este momento tenemos tanto provinciales como nacionales. Es decir, es un llamado a violentar la ley Sí. sin ningún reparo que tenemos. Es crítico lo que vive Ecuador. ¿Por qué tiene tanto miedo Noboa? ¿Por qué se la quiere sacar del medio? ¿La quiere mandar lo más lejos posible? Porque ha sido literal. Digamos, la ha mandado a Israel, ahora la quiere mandar a Turquía. ¿Por qué tanto ensañamiento con usted? ¿Cuál es la razón? ¿Usted puede hacer algo para perjudicarlo? En realidad perjudicarlo no, nunca ha sido mi intención perjudicar a nadie, más que servir a los ecuatorianos y proponer lo que en mis 25 años de trabajo en política pública creo que es necesario para Ecuador. El empleo y la seguridad siempre fue algo que propuse a los ecuatorianos y que estaba planteado para ellos y en base a ello nos votaron los ecuatorianos. Por lo tanto, mi punto en este momento de la historia que me trae es para transparentar el proceso electoral que en este momento está pasando. Si el presidente del Ecuador no hubiera tomado la decisión de ser candidato, yo siguiera en mi papel de vicepresidenta y no pasa nada, haciendo lo que me ha delegado el presidente que estaba en Israel, cumpliendo las funciones que él me delegó. Es decir, el Ecuador no necesita en este momento más caos como el que nos ha venido trayendo en este año. El Ecuador necesita paz, un gobierno responsable que pueda garantizar el proceso electoral para los ecuatorianos. Es decir, no existe la figura de un candidato presidente porque estaría en desventaja los 15 candidatos, no hay igualdad de condiciones, se mal usaría Claro. todos los recursos públicos para la campaña del presidente de la República. Y eso no puede ser Sí. posible. Los ecuatorianos no estamos para que malgasten Vicepresidenta, nuestro dinero en la campaña de un perfil de un presidente. un video que ha publicado el expresidente Correa, donde se hace referencia a su caso. Usted lo ha retuiteado en su cuenta de X. ¿Cómo tenemos que leer esto? Porque no es un retweet cualquiera de una persona cualquiera. Esto es un acercamiento al expresidente Correa. ¿Cómo tenemos que leerlo? No, no es un acercamiento a Correa, es la justicia la que tiene que privar. En este momento están persiguiendo a una juez, como han perseguido a mi hijo, encarcelándolo a mi hijo, han perseguido a mis colaboradores, han perseguido a mis abogados, han perseguido a las personas dentro de la vicepresidencia, siguen persiguiendo a las personas, incluso periodistas, mujeres periodistas que han sido sacadas del camino, exiliadas por tan solamente hablar de Verónica Abad. Por
Por lo tanto, no es que es un acercamiento, es en honor a la justicia. Hay una jueza que en este momento está siendo perseguida ahora por denunciar lo que en realidad es este gobierno, porque es por orden del presidente Noboa a través del señor Mario Godoy, quien a ella le amenazan dándole aún en un pendrive lo que tenían que decir en el fallo en contra de Verónica Abad para que pueda ser sacada del camino para que no se dé en este rato la sucesión presidencial. Es decir, no podemos en este momento los ecuatorianos y el mundo entero decir que existe izquierda y derecha. Izquierda y derecha, los dos necesitan de la justicia. Por lo tanto, mi retweet hice en nombre de la justicia para también saber de que la juez actuó en derecho, actuó en base a la ley ecuatoriana y el resto tiene que ser condenado. Eso es lo que buscamos a través de este espacio, que es lo que nos está llevando a los ecuatorianos al declive total. Estamos mirando en este instante tan flagrantemente cómo ha actuado el gobierno para seguir manteniendo su línea de que nos quiere rescatar. ¿Y de qué? Desapareciendo a menores de edad. En realidad es algo que estamos, si callamos esto, si esos padres hubieran callado por decir que son correístas, créame, Iván, que estamos en un grave error los ecuatorianos al seguir insistiendo en lo mismo.